Ok. Buenos Bueno, días. buenos días. Empezando con el ciclo de seminarios que corresponden a las concepciones éticas y de otras culturas y otras religiones. Mi equipo está conformado por María Alejandra Rodríguez, Eduardo Aliegro, Coromoto Macías y mi persona, Ailé Chirinos. Nos hablaremos de lo que es la ética judía. Siguiente, por favor. Y hablar de la ética judía es hablar de sus orígenes y su desarrollo histórico. Siguiente. La ética judía se basa en la tradición de Abraham y sus descendientes y se ha desarrollado a lo largo de la historia. Se basa en los textos sagrados, principalmente, como podemos ver a mano izquierda, la Torá, que corresponde a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es el texto que contiene la ley y el patrimonio del pueblo judío y también es llamada Pentateuco en el cristianismo. La Torá es considerada la ley de Moisés y se cree que fue escrita por el profeta Moisés bajo la inspiración divina. Asimismo, tenemos que ella narra lo que corresponde a la creación del mundo, la historia del pueblo judío y establece las leyes y mandamientos que rigen la vida judía, incluye los 613 preceptos religiosos que guían estas prácticas. Asimismo, consigo enseñanzas y relatos y es de suma importancia en el judaísmo, ya que la Torá es el centro del mismo y su estudio es una práctica esencial para lo que corresponde la vida religiosa. Asimismo, a mano derecha vamos a encontrar lo que es el Talmud, que es una obra central del judaísmo rabínico que recopila discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y leyendas. Se divide en dos partes principales, que es el Mishnah y la Gemara. Lo importante de esto es saber que existen dos versiones del Talmud. Una es el Talmud de Jerusalén, que está redactado en la provincia romana de Palestina, es menos extenso y menos conocido, y el otro es el Talmud de Babilonia, que está redactado en Babilonia y es la versión más ampliamente estudiada y aceptada en el judaísmo rabínico. El Talmud es fundamental en el judaísmo rabínico, ya que proporciona todas las interpretaciones y aplicaciones prácticas de la Torá y es considerado como la Torá viva. Siguiente diapositiva, por favor. Desde que los judíos salieron de la diáspora en el año 70, con la destrucción del segundo gran templo de Jerusalén, perdieron su tierra, pero también perdieron su identidad nacional. La ética judía se caracteriza por la relación estrecha que hay entre la religión y la filosofía y por todos los principios que se van a mencionar a lo largo de este seminario. Muchos han sido los pensadores y los filósofos que se han abocado a lo que corresponde definir el judaísmo. Entonces tenemos, por favor, siguiente diapositiva. ¿Es acaso esta ¿Es acaso esta una religión o quizás una conciencia colectiva que se nutre de una historia y tradiciones comunes? O más aún es una forma de vida, un modo particular de entender y relacionarse con el cosmos y la sociedad. Siguiente diapositiva, tenemos que la ética constituye la base de la civilización judeocristiana. Es indudablemente de la más alta trascendencia porque define con claridad las pautas que rigen el comportamiento de los hombres con sus congéneres, con su medio y en última instancia, pero no menos importante, con el Todopoderoso. Siguiente, por favor. Mantener una conducta honorable y una vida honesta y virtuosa no constituye para el judío personal un mérito digno de alabanza. Se trata de cumplir con una ley de forma de carácter obligatorio, que no solo establece normas definidas sujetas a la interpretación, sino que además se intenta crear con ello una actitud ética en los hombres. Es decir, para el judío la práctica de valores no es opcional. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Gracias. En cuanto a las etapas de la ética judía, tenemos que una época bíblica en la cual se centraba en los mandamientos divinos y las leyes. La rabínica, estos rabinos tuvieron la capacidad de interpretar y aplicar estas leyes anteriores a la vida cotidiana
y ellos desarrollaron conceptos como la justicia social y la responsabilidad moral. En la época medieval hubo filósofos como Maimónides que integraron la ética judía con el pensamiento griego y lo que se buscaba en esta época era armonizar la fe y la razón. En la época moderna se han dado diversas corrientes, desde el judaísmo ortodoxo hasta el reformista, lo que ha llevado a que esta tenga diferentes interpretaciones desde los principios. Esta es la que ha sido más controversial debido a sus cambios de época. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos las variantes o corrientes, que vamos desde el judaísmo ortodoxo hasta el judaísmo reformista. El ortodoxo se adhiere estrictamente a las leyes tradicionales. El judaísmo conservador va a buscar un equilibrio entre la tradición y la innovación. Y el judaísmo reformista va a enfatizar la ética sobre las leyes rituales. Los dejo con mi compañera María Alejandra Rodríguez. Buenos días. A mí me corresponde hablar de la fundación moral y religiosa y la comparación entre la ética judía y la ética occidental. La siguiente, por favor. Como bueno, ya hemos escuchado, el judaísmo tiene una profunda base moral y religiosa que ha guiado a la comunidad judía a través de los siglos y que se ha influenciado no solo su vida religiosa, sino también sus interacciones sociales y éticas. Su principio fundamental es amarás a tu prójimo como a ti mismo. La moral del pueblo hebreo no es una consecuencia de la religiosidad, sino un elemento constitutivo de ella. Esta ética define las pautas del comportamiento de las personas hacia sus semejantes, su entorno y Dios. El judaísmo enfatiza la importancia de vivir una vida ética como una obligación religiosa y una expresión de amor y gratitud a Dios. Es considerada una obligación fundamental que abarca todos los aspectos de la vida. La siguiente. Ya vimos cómo la Torá es la base de la moral judía y contiene los códigos que abarcan todos los aspectos en el mitzvot, que son los 613 preceptos, y la ley, que es el halajá, que guía la vida de los judíos. El Talmud también, que son las enseñanzas rabínicas, los escritos y los comentarios de los rabinos acerca de estos escritos, pero hay otros libros, por ejemplo, los 13 preceptos de la fe formulados por Maimónides en el siglo XII, que resumen las creencias del judaísmo y establece un marco para la ética judía. Es una guía para los creyentes en su relación con Dios y con los demás, para la construcción de un mundo más justo y compasivo. Este es muy importante en los judíos, pero también hay muchos otros libros de interpretación rabínica y tradiciones donde se imparte el concepto de justicia, compasión, responsabilidad con Dios, hacia los demás, hacia el mundo. Esta es muy importante, como ya veremos más adelante, y la santidad de la vida. La siguiente. El judaísmo es estrictamente monoteísta. Dios es visto como omnipotente, eterno, único y trascendente. Establece una relación especial con el pueblo judío y a través de una alianza que implica obligaciones mutuas. Al ser monoteísta, la ley de Dios es para todos por igual y entonces esto requiere que la sociedad sea más justa. Otro principio está el Tikkun Olam, que también lo vamos a ver más adelante, pero se enfoca en reparar al mundo a través de actos de bondad y de justicia. Es un compromiso con la comunidad. El de caridad, que es el Tzedakah, y es dar a los necesitados y actuar con equidad como obligación ética, no simplemente como un acto de bondad. Y se traduce en movimientos de filantropía y responsabilidad social, que también los veremos más adelante. El Pikuat Nefesh, que es la preservación de la vida humana tiene un valor supremo y salvar una vida es primordial, se antepone sobre muchas leyes religiosas. Y esto lo podemos evidenciar en las decisiones médicas modernas, como priorizar salvar las vidas en situaciones de emergencia, y también influye en los debates éticos sobre los avances médicos. La siguiente, por favor. El respeto por la vida y la dignidad humana. El judaísmo enseña que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, y eso aparece desde el Génesis, lo que establece una base para la igualdad y el respeto en el judaísmo. Para ellos, mantener una conducta honorable en la vida es una obligación, no es un mérito personal, como ya hemos dicho,
La honestidad, el respeto mutuo y la integridad son valores éticos fundamentales y se aplican incluso en las prácticas empresariales sostenibles, en la promoción de la justicia social y en la lucha contra la corrupción. Y se fomenta mucho el aprendizaje como un acto espiritual y ético, buscando siempre el conocimiento. Estudiar las escrituras, como el diálogo, y permite que se transmitan los valores morales en las generaciones. La pobreza no la consideran un problema exclusivo de los pobres, sino de toda la sociedad, y se exige que la sociedad tome decisiones para erradicarla, y critica las grandes desigualdades. La siguiente, por favor. Cuando comparamos la ética judía con las teorías occidentales, podemos ver que en su fundamentación la ética judía se basa en una creencia de un Dios único que revela los mandamientos a Moisés a través de la Torá y en extensión por el Talmud y los otros textos rabínicos. Pero los sistemas occidentales se fundamentan en el uso de la razón, el consenso social y la reflexión filosófica o empírica, como por ejemplo tenemos la ética de la virtud de Aristóteles, el deontologismo de Kant y el utilitarismo de Bentham y Mills. La ética judía es un mandato y la occidental se basa en la racionalidad. La caridad, los preceptos, los 613 preceptos tienen un carácter de ley prescriptivo, ya que se consideran la voluntad de Dios. En cambio, los principios éticos occidentales son el resultado de reflexión y se busca formular términos universales, por ejemplo, el imperativo categórico de Kant o la maximización de la felicidad, y tienen aplicaciones desde decisiones individuales hasta políticas. La siguiente. La interpretación de la ética judía es comunitaria y rabínica y ha generado una tradición interpretativa que se va adaptando a la historia y a la cultura. En cambio, la ética occidental recurre a debates académicos y a revisiones críticas que buscan la objetividad universal. El objetivo ético en el judaísmo es santificar la vida cotidiana, mientras que en la occidental es la construcción de principios que puedan aplicarse a todos, independientemente del contexto cultural o religioso, es decir, es secular, y guían a la acción humana hacia la justicia, la felicidad, el desarrollo personal. En la ética occidental se valora la autonomía personal y la capacidad de relacionar para tomar decisiones, pero y tiende a ser un campo de constante debate donde se reevalúan normas de acuerdo a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. En la ética judía hay un enfoque comunitario, espiritual, y en la occidental es más individual y racional. El debate ético, mientras en la tradición judía se apoya en el corpus ancestral, en la occidental es el pensamiento crítico y el cuestionamiento a las tradiciones. La siguiente. Pero también tenemos similitudes, como por ejemplo valores compartidos como la justicia social, el cuidado al prójimo, la importancia de la conducta ética, la racionalidad, como algunos filósofos como Maimónides, que integraron la filosofía griega, particularmente la aristotélica, en el pensamiento judío. Y luego Maimónides influyó en Tomás de Aquino, que es un pensador clave en la ética occidental y en la ley natural. En el mundo contemporáneo, donde la pluralidad de creencias es notable y enriquecedor, el diálogo entre ambos enfoques, ya que es un concepto de justicia y compasión, se expresa en ambas corrientes, aunque la justificación y el método que aplican son diferentes. La acción moral concreta, tanto en la ética del Tikkun Olam como en las iniciativas basadas en derechos humanos o políticas, buscan un bienestar social y buscan transformar la realidad. La interacción y el diálogo de estas dos visiones pueden incluir una comprensión más completa de lo que implica vivir éticamente en un mundo interconectado donde el trasfondo cultural y la modernidad se entrelazan. Es decir, comparten la aspiración de guiar al ser humano hacia una vida moralmente plena. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí les tengo es un cuadro donde comparé algunas de las características de la ética judía con las éticas occidentales en cuanto a sus diferencias y similitudes. Ahora va a continuar mi compañero Eduardo. Ok, ya mis compañeras hablaron sobre el origen de la ética judía y la fundamentación de la misma. Me toca a mí hablar ahora del enfoque práctico y la perspectiva social de esta ética judía, enfatizando la importancia de esta justicia social y la responsabilidad a los demás, ofreciendo entonces una visión más profunda y compleja de la moralidad y la responsabilidad social que predica el judaísmo. En la lámina vemos a la estrella de David
importante símbolo del judaísmo y que expresa el equilibrio entre los opuestos, entre Dios y la humanidad y entre el cielo y la tierra. Entonces, como vimos, el judaísmo está basado en dos textos religiosos, la Torá, que es el texto sagrado más importante en el judaísmo, que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, conocidos colectivamente como el Pentateuco, y esto, según la tradición, es la ley que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí. Entonces incluye todas las leyes y mandamientos que guían la vida espiritual y moral del pueblo judío. Va a ser la ley escrita. Y el Talmud es una colección de escritos que explican e interpretan y expanden los mandamientos y enseñanza de la Torá. Por lo tanto, el Talmud se considera una guía esencial para entender cómo aplicar las enseñanzas de la Torá en la vida diaria. Y esto es lo que se conoce como la ley oral. Esta perspectiva social y práctica del judaísmo se basa en principios y valores. Tenemos los principios como la justicia, la caridad y la reparación del mundo, el Tikkun Olam, importante principio que vamos a repetir varias veces durante esta exposición, ya que en nuestro mundo moderno se ha reinterpretado como el llamado a la acción social y ambiental, implicando una responsabilidad activa de los individuos y comunidades para mejorar el mundo y corregir las injusticias. Además tenemos valores fundamentales como la santidad de la vida, la justicia y la igualdad, en la que no solo es la aplicación de la ley, sino la búsqueda activa de esa justicia social, la paz mundial entendida, la palabra shalom, como un concepto integral que no se limita solo a la ausencia de conflicto, sino un estado de bienestar integral que abarca aspectos físicos, emocionales y espirituales. Y por último, la educación, que es altamente valorada en la cultura judía, ya que se considera esencial para que un individuo pueda asumir responsabilidades y promover cambios positivos en la sociedad. Entonces vemos que hay una destacada responsabilidad social en la ética judía, siendo este un aspecto crucial en la vida comunitaria, ya que cada individuo es responsable no solo de su propia conducta, sino también del bienestar de la sociedad en conjunto. Este enfoque refleja los principios de caridad, buscando además restituir el mundo a través del apoyo de los menos favorecidos, que es lo que vimos en la lámina anterior como el Tikkun Olam. Además, la ética médica prioriza el bienestar del individuo sobre el bienestar social, destacando la dignidad y el valor inherente a cada persona. Por lo tanto, nuestro mundo contemporáneo, esta ética judía ha influido en gran cantidad de movimientos globales de justicia social y defensa de derechos humanos. Organizaciones como el American Jewish World Service han basado su trabajo en principios, el principio reparador del mundo, Tikkun Olam, promoviendo iniciativas para combatir la pobreza, la desigualdad de género y la degradación ambiental en países de desarrollo. Estas acciones demuestran cómo la ética judía puede trascender las fronteras religiosas y culturales para abordar problemas globales. Tenemos filósofos destacados en la ética judía, destacando su perspectiva y responsabilidad social. Primero de ellos es el Filón de Alejandría, considerado uno de los primeros filósofos judíos. Este intenta fusionar la filosofía griega con el judaísmo, combinando elementos platónicos y estoicos con la tradición judía. Luego tenemos a Maimónides, que es uno de los filósofos judíos más influyentes de la historia. Este filósofo y teólogo es conocido por su guía Perplejos, donde además busca conciliar la teología judía con el pensamiento racional aristotélico.
Sus escritos han tenido impacto significativo en la ética, enfatizando la importancia de los principios morales para el bienestar de la humanidad. Defendió la importancia de la justicia social, la caridad y la responsabilidad hacia los más vulnerables. Para Maimónides, la ética no es solo un conjunto de normas, sino un camino hacia la perfección moral y espiritual. Posteriormente tenemos a Emmanuel Levinas, es uno de los filósofos judíos más importantes del siglo XX. Su filosofía ética está profundamente influenciada por el judaísmo y enfatiza la responsabilidad ética hacia el otro, lo que refleja una dimensión ética central en la tradición judía. Su ética está basada en la alteridad, es decir, la responsabilidad moral hacia el otro, argumentando que el rostro del otro nos interpela y nos exige una respuesta ética, lo que convierte a la ética en una relación fundamentalmente social. Su pensamiento influye en la filosofía contemporánea y en los movimientos de justicia social. Luego tenemos otros filósofos destacados como Martin Buber, quien explora la relación dialógica entre los seres humanos y defendió que la ética surge de las relaciones interpersonales y la responsabilidad mutua. Tenemos a Abraham Joshua Heschel, quien argumentó que la ética judía se trata de vivir en solidaridad con los demás y trabajar por la justicia del mundo. Hermann Cohen, filósofo neocantiano que defendió la ética universal basada en los principios del judaísmo, argumentando que la ética judía se basa en la idea de justicia y responsabilidad de los demás. Franz Rosenzweig desarrolló una filosofía que integraba la ética, la religión y la existencia humana. Defendió la importancia de la relación con el otro y la responsabilidad moral como elementos centrales de la vida ética. Joseph Soloveitchik, uno de los principales pensadores del judaísmo ortodoxo moderno, abordó cuestiones éticas en obras como El hombre solitario de la fe
Defendió la ética basada en la responsabilidad hacia los demás y en la idea de que el ser humano está llamado a ser un socio de la creación. Continúa mi compañera Coromoto Tomei. Bueno, para continuar, voy a referirme a la actitud ante la vida y la muerte en la ética judía. La siguiente, por favor. De acuerdo a la Torá, en la ética judía existe una creencia que dice que Dios nos da la vida y Dios la quita. Y de tal manera que hay una profunda reverencia hacia la santidad de la existencia humana, y todo ello basado en la creencia de que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y esto es uno de los conceptos más supremos en la vida del ser humano. Y tal como han mencionado mis compañeros, en eso está basado todo el respeto. La próxima, por favor. Ahora, específicamente, la actitud ante la vida es sagrada e inviolable. Y de acuerdo al mandamiento, no asesinarás, o como lo conocemos más nosotros, no matarás, subraya esta visión de la vida, y cualquier acto que atente contra ella, pues será condenado. Y otro aspecto muy importante es el cuidado del prójimo, que prohíbe la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, de tal manera que promueve acciones para preservar y mejorar la vida de los demás. De tal manera que esto es un precepto, y no, en la ética judaica no se espera que tengan alguna recompensa por haber cumplido lo que deben hacer. Y por lo tanto, desde la antigüedad hasta la actualidad, hasta el presente, es una norma que es presente, o sea, es invalorable. La próxima, por favor. En cuanto a la muerte, en la ética judía, ellos aceptan que la muerte no es vista como un final absoluto del ser humano, sino más bien como una transición hacia otro plano, perdón. De tal manera que hay una creencia en la resurrección y en un mundo futuro sin muerte. Es fundamental el respeto al moribundo, de tal manera que se prohíbe acelerar o retrasar artificialmente ese proceso natural de morir. Sin embargo, sí se permite aliviar el sufrimiento del moribundo siempre y cuando no acelere su muerte. La próxima, por favor. Bueno, es muy importante la actitud del judaísmo ante el duelo y el consuelo. Existen rituales de duelo que buscan consolar a los vivos, reconectándose con la vida, mientras al mismo tiempo honran a la persona fallecida. En el judaísmo, la comunidad desempeña un papel fundamental en el apoyo a los dolientes. ¿Cómo es este apoyo? No solo material, llevando los alimentos para que los dolientes se dediquen a oraciones, y además los acompañan en las plegarias, esto sí, a partir del tercer día. Y de acuerdo con el Código de Ética Judío, Shulchan Aruch, se consideran 3 etapas en el duelo judío. Una primera etapa que está en la primera semana, las personas están dentro de casa en introspección y orientadas a sus rezos. La comunidad les comienza a acompañar a partir del tercer día. Ya la segunda etapa comienza una vez transcurrida la primera semana, y ya comienzan progresivamente las personas a integrarse a sus actividades normales, habituales, pero sin asistencia a eventos sociales y diversiones sociales. La tercera etapa y más duradera comienza a partir del segundo mes hasta el primer aniversario.
cuando se hace lo que se llama la ceremonia de la recordación, en la cual asisten no solo los familiares a la sinagoga, sino también los resto de la comunidad judía y les acompañan en el rezo del Kiddush. La próxima, por favor. En cuanto a la pena de muerte, pues ha habido una evolución desde la antigüedad en la Biblia y el Talmud. La pena de muerte la justificaban mediante las 4 ejecuciones de la corte, que eran la lapidación, la quema, decapitación con espada y el estrangulamiento para transgresiones mayores. Mientras que cuando las faltas las consideraban menores de acuerdo a la ley judaica, el castigo era mediante la flagelación. Y resaltando de nuevo la importancia de la vida, aquí les traigo esta frase textual de Maimónides del siglo XII, que él decía que es mejor y más satisfactorio absolver a 1000 culpables que condenar a muerte a un solo inocente. El año de 1959 marca un antes y un después en la pena de muerte. De tal manera que las autoridades, ahora tengo todo, rabínicas del judaísmo, bien sea ortodoxo, conservador y el reformista, se oponen rotundamente a la institución de la pena de muerte. La próxima, por favor. En cuanto a las perspectivas del judaísmo ante la eutanasia y el suicidio, les quiero destacar que se oponen a la eutanasia activa y el suicidio asistido por considerarlos incompatibles con sus principios fundamentales basados en los aspectos clave de la tradición judía, tales como ya les mencionaron mis compañeros. Y en el judaísmo se considera que el hecho de quitarse la vida es algo abominable y equivalente a un asesinato, subrayando que la preservación de la vida siempre se ha considerado como un valor cardinal en la ética judía. Además, enfatiza la importancia de proporcionarle medicina paliativa y una atención con empatía y compasión a los enfermos terminales, respetando la dignidad del paciente y evitando el sufrimiento innecesario. La próxima, por favor. En cuanto a la donación de órganos, es importante tener en cuenta que las autoridades judías de todas las corrientes respaldan la posibilidad de salvar la vida de otros seres humanos mediante la donación de órganos. E inclusive algunas autoridades llegan a sugerir que en la tradición judía, pues más bien exige la donación de órganos continuación de la vida. Y algo que les quiero traer aquí es que, como creo que todos sabemos, que las personas de religión judía se abstienen de alimentarse con carne de cerdo por considerarla impura, pero nunca han tenido ningún problema para utilizar válvulas cardíacas porcinas, la insulina de cerdo o la utilización de piel de cerdo trasplantada para tratar quemaduras graves a manera de seno injerto. Con esto finalizo esta parte y paso a dar las conclusiones de todo el grupo. La próxima, por favor. La ética judía es un campo rico y dinámico que ha sido moldeado por su historia y contexto cultural, siempre centrado en valores fundamentales que buscan promover una vida moral y justa. Cada una de las etapas ha contribuido a formar una rica tradición ética que sigue influyendo en la vida judía, y la riqueza de sus corrientes permite un diálogo continuo sobre cuestiones morales relevantes aún hoy en día. La ética judía es una obligación fundamental. Abarca todos los aspectos de la vida y se basa en la idea de que la vida humana es sagrada y que cada persona tiene una responsabilidad hacia Dios, hacia los demás y hacia el mundo. Además, la ética judía y las teorías occidentales, aunque distintas en su fundamentación
mandato e interpretación comparten valores como la justicia social, el cuidado del prójimo y la importancia de la conducta ética. La próxima, por favor. En cuanto a la perspectiva práctica y social, la ética judía destaca la responsabilidad social como un aspecto crucial de la vida comunitaria, resaltando la justicia y el bienestar común. Enfatiza el respeto por la vida y la dignidad humana, enfrentando la muerte con serenidad, fe en lo trascendental y el cuidado por los vivos. En la inmensa mayoría de los casos se opone a la eutanasia activa y el suicidio asistido, por considerarlos incompatibles con sus principios fundamentales, y el año 1959 marca un hito cuando el judaísmo abolió la pena de muerte. En nombre de mis compañeros y el mío propio, les damos las gracias a todos por su